Tú sabes. Qué bueno que estés ahí en Telecaribe, en nuestro canal. Todo lo bueno para ti, toda la bendición del dueño del apartamento azul, que puedas sonreír, que puedas estar contento, que puedas disfrutar la vida y que puedas sentir que las cosas van bien. Estoy con el doctor Carlos de los Reyes. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas Siéntate, gracias. por favor. Oye, Gracias. doctor, vamos a trabajar un tema interesante, más común de lo que uno cree, Así es. y es el Alzheimer, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad médica, Ajá. neurodegenerativa, Ajá. que causa una pérdida de neuronas. Ajá. Para términos sencillos es eso. Se pierden neuronas del cerebro y por lo tanto hay unas alteraciones importantes a nivel cognitivo, a nivel emocional. Pero esas alteraciones, lo más importante es que no quedan solamente en el paciente, sino que además llegan y afectan toda la dinámica familiar y entonces se vuelve un problema no solo de esa persona que está teniendo un envejecimiento patológico, sino que además afecta a sus cuidadores, a sus familiares, sus hijos y en general incluso a todo el sistema de salud. Pregunto, ¿da en mayores nada más? ¿Esa pérdida de neuronas se da por vejez solamente? En la enfermedad de Alzheimer sí. Okay. Hay muchas razones por las cuales una persona puede tener daño cerebral, que es una forma de perder neuronas, pero en la enfermedad de Alzheimer es asociado a la edad. De hecho, el factor de riesgo más importante es ser de cierta edad. Es decir, el Alzheimer no le da a gente joven, pues, para decirlo de alguna manera más precisa. No, salvo en casos muy esporádicos, tal vez, y personas que tienen una carga genética importante, tal vez podría estar en personas no jóvenes completamente, pero adultos no tan mayores, de 40, 50 años. Okay. Ya es una persona joven para tener enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál sería la alerta que le indica a unas personas que un familiar suyo está sufriendo de Alzheimer? Normalmente las personas con enfermedad de Alzheimer no tienen un inicio agudo, es decir, de repente no es de un día para otro que comiencen a olvidarse todo, no, sino que uno va notando ciertos olvidos, pone objetos en lugares donde no deberían ir, por ejemplo, pone la plancha en la nevera, empieza a repetir las cosas, se le olvidan los nombres de las personas, primero que de pronto no ve mucho y luego se le olvidan los nombres de las personas que incluso ve todos los días, empieza a confundir fechas, olvida si tal vez está tomando medicamentos, empieza a olvidar tomar medicamentos y lo más claro es que empieza a alterar su día a día. Ajá. Es decir, se empieza a volver una persona muy dependiente de otras y deja de hacer lo que antes hacía normalmente. Tú me dices que es una falta de neuronas. Bueno, lo normal que tenemos claro, lo que sabemos, es que se lleva algunas de la memoria, ¿verdad? Fundamentalmente la pérdida de memoria. Pero ¿afectan más otras capacidades cerebrales, otras capacidades humanas? Sí, efectivamente la enfermedad de Alzheimer inicia con una alteración de memoria. Ajá. Porque las neuronas que se dañan, que se mueren con la enfermedad, son neuronas especializadas en los procesos de memoria. Sin embargo, cuando la alteración empieza, es un continuo que no para y empieza a alterar otros circuitos neuronales también que hacen que se altere, por ejemplo, el lenguaje, que se altere la habilidad de hacer cosas con las manos, la habilidad de pensamiento abstracto, por ejemplo, la habilidad social. Por ejemplo, las normas sociales ya se alteran y uno ve que las personas ya con enfermedad de Alzheimer no les importa quién esté y hacen cosas que son socialmente inaceptadas. También las emociones, las personas se vuelven inestables en su emocionalidad. Entonces de pronto en algún momento están muy contentos y de repente se deprimen y vuelven a estar contentos y se vuelven a irritar y pasan de un lado a otro desde el punto de vista emocional y es lo que tal vez toda la dinámica de ese síndrome demencial, que es la demencia tipo Alzheimer, crea una gran cantidad de sintomatología que comienza con la memoria, pero sigue hasta que ya la persona queda definitivamente en un estado vegetativo. ¿Estadísticamente le da a hombres y mujeres por igual o afecta más mujeres que hombres? ¿Cómo es eso? La enfermedad de Alzheimer normalmente afecta por igual a los sexos. Hay algunos estudios, no siempre están como de acuerdo en que las mujeres pueden en algún momento tener más posibilidad de desarrollarlo, no obstante la edad
igual a hombres y mujeres. Y en este momento, por ejemplo, se estima que hay 24 millones de personas con enfermedad de Alzheimer en el mundo. Y en el 2040, es decir, en unos cuantos años, va a haber 81 millones de personas. Eso es lo que se estima por las tasas de incidencia anuales de la enfermedad de Alzheimer. ¡Wow! Es alto. Altísimo. Promedio alto. Ahora, pregunto, ¿hay alguna predisposición genética? Sí, las investigaciones, los trabajos de investigación que se están haciendo normalmente muestran que hay algunos genes en particular que predisponen, algunas mutaciones de genes que predisponen a las personas a desarrollar la enfermedad. De hecho, estas personas que tienen estas mutaciones en algunos genes son las que más tempranamente, lo que decíamos antes, más tempranamente desarrollan la enfermedad. Las personas que desarrollan la enfermedad antes de los 60 años probablemente es porque tienen una carga genética importante que les produce que empiecen a desarrollar estas alteraciones cerebrales que causan pues, la enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Voy a terminar preguntándote y voy a anunciarlo ya. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Porque si uno sabe que hay una predisposición genética, entonces, ¿qué se puede hacer para evitarlo, verdad? Sin embargo, eso va a ser una pregunta posterior. La dejo ahí planeada porque quiero entender más la enfermedad. ¿De qué forma la familia puede ayudar para que el paciente con Alzheimer pueda mejorar su comunicación y su movilidad? Los familiares, es muy curioso tal vez en las enfermedades crónicas que siempre hay algo que se llama cuidador principal y está tanto en enfermedades neurodegenerativas como enfermedades crónicas como el cáncer, en fin, cualquier enfermedad médica que sea crónica, siempre aparece una persona que muchas veces no es porque quiera, sino porque le toca. Usualmente es una mujer que siempre reside con el sujeto, con el paciente, y le toca cuidarlo, y se llama cuidador principal. Y nuestras investigaciones... una injusticia, ¿viste? Claro, porque es el que le toca, no es el que todo el mundo se va y le toca a ese, pues le toca subir. Y claro, nosotros hemos hecho diferentes investigaciones y hemos encontrado que en Barranquilla, por ejemplo, en promedio, las personas que cuidan a pacientes con enfermedad de Alzheimer lo cuidan 18 horas al día. ¡Wow! O sea, casi todo el día. Y no quiere decir que son 18 horas en el día, sino también 18 horas en el día, en la noche, se levantan, despiertan y se altera toda la vida del paciente y del cuidador también. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para ayudar a ese paciente? Es también ayudar a los cuidadores principales y a la familia, no dejarlos solos atendiendo a ese paciente con esa problemática, sino que acompañarlos. Eso es lo primero, fundamental. Hay que ayudarlos para que todos se distribuyan la carga, porque al final termina siendo una carga, aunque suene un poco despectivo, pues realmente termina siendo algo que sobrecarga a una persona y sobrepasa la capacidad que esa persona tiene para afrontar una necesidad. Entonces, lo primero es ayudar al cuidador. Ayudar al cuidador. Es decir, que haya un poco de solidaridad en la familia, que no le corresponda a uno solo. Claro, porque es que el paciente igual va a tener medicamentos, va a tener sistema de salud, pero el cuidador no. Entonces, si no cuidamos al cuidador, va a haber alteraciones también, dificultades con ese paciente. Y luego, parte de lo de la movilidad y cómo ayudar a que ese paciente con enfermedad de Alzheimer esté en el día a día, es enseñar al cuidador a trabajar con ese paciente. Hay incluso tips muy puntuales de cómo trabajar con esos pacientes y muchas veces simplemente con conocerlos le ayudan mucho al sujeto con la enfermedad de Alzheimer o le ayudan mucho al cuidador y a su familia, le crean una sensación realmente de bienestar a pesar de la enfermedad. Muy bien. Estoy conversando con el doctor de los Reyes. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Estamos hablando de Alzheimer, un tema realmente interesante. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. ¿Se necesita estar muy bien documentado para cuidar a los pacientes de Alzheimer o cualquier persona lo puede hacer? En lo ideal debería documentarse. Lo real es que nadie está preparado para atender a una persona con enfermedad de Alzheimer. Por eso, de hecho, en Barranquilla hay una asociación de familiares y cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Ya hemos venido trabajando en diferentes momentos con ellos
y lo que quieren es también capacitar a la gente. ¿Cómo se produce ese estrés que tiene el cuidador? De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome del cuidador, porque termina el cuidador teniendo más alteraciones que el paciente mismo. Entonces, lo que se intenta hacer es formar al cuidador para que cuando realiza la evaluación de cuál es la exigencia que me está haciendo esta nueva situación y cuáles son los recursos que yo tenga, pues sea una evaluación más equitativa. Tengo suficientes recursos, porque el estrés de ese cuidador va a empezar cuando diga, tengo que afrontar una situación, pero no tengo mis recursos, no tengo suficientes para poder afrontarla, no sé cómo hacer. Entonces, la información es vital y necesitamos siempre tener esa persona que nos ayude a cómo enfrentar eso. No, normalmente va unido este tipo de experiencias a situaciones como depresión, Claro. en términos psicológicos. No solo del paciente que en algunos momentos llega a ser consciente de lo que le está sucediendo y eso lo deprime, sino a los que estamos alrededor y vemos cómo la persona se va deteriorando, porque es que en algunos casos se va deteriorando. Yo acabo de visitar hace unos días a una persona que padece Alzheimer y te digo, quedé impactado, es decir, conmocionado interiormente. Claro, la depresión es un síntoma frecuente tanto en el paciente, en etapas iniciales sobre todo, porque luego ya termina perdiendo conciencia de sus dificultades, pero también del cuidador. Y el cuidador sí mantiene esa depresión y esa ansiedad durante el inicio, durante toda la enfermedad y al finalizar, pues también cuando la persona muere. Y por ejemplo, estamos hablando de que una persona en promedio con enfermedad de Alzheimer, después del diagnóstico vive unos 10 años. O sea, 10 años con ansiedad, depresión y con sobrecarga. Y por supuesto es un síntoma común. Además, es un síntoma que también está asociado no solo con ver deteriorar a su familiar, sino con ver las actitudes. Por ejemplo, una madre con enfermedad de Alzheimer nos ha tocado ver diciéndole a una hija, pues por la enfermedad misma, no debí tenerte. Entonces, claro, eso es un impacto emocional terrible ante una persona que dedica 18 horas de su tiempo al día en cuidar a otra persona. Entonces, viniendo de eso, además siendo su madre, pues impacta muchísimo más. Y además, cuando otros familiares dicen es que no la cuidas bien, entonces encima hay una dinámica familiar que dice, como tú eres la que tienes que cuidarlo porque tú eres la que más lo sabes hacer y tal, eso hace que también sea un mayor estrés y produzca mayor frustración tal vez. Claro, cuando están en la primera etapa, a veces se vuelven agresivos verbalmente y aún agresivos físicamente. Sí, claro. La agresividad es un síntoma común, sobre todo porque la degeneración en la enfermedad de Alzheimer sigue un eje contrario al desarrollo. O sea, podríamos hablar de una involución de la persona. Qué bueno. Entonces, la involución es lo primero que uno hace cuando es un chico es empezar a caminar, pero mucho tiempo después es que alcanza a tener un comportamiento de adulto. Y lo primero que se altera en los pacientes con enfermedad de Alzheimer es ese comportamiento de adulto. Entonces se vuelven otra vez como niños y los niños son agresivos a veces, no regulan sus impulsos y pueden agredir. Y otro factor, otro síntoma bastante común y que también estresa mucho a los cuidadores es, sobre todo en los hombres con enfermedad de Alzheimer, es la hipersexualidad. Entonces no hay enfermera, ¿Hipersexualidad? no hay persona o chica que pase por allí y ellos no intenten hacer algo. Y eso, claro, es algo socialmente inaceptado, pero es la misma enfermedad lo que está causando que anciano, sobre todo son en hombres, tengan esa hipersexualidad y estén tan desinhibidos en ese sentido. Wow. ¿De qué forma la familia puede ayudar a controlar esta agresividad, puede ayudar a controlar estas primeras acciones de ellos? La agresividad hay que controlarla en muchas ocasiones con medicamentos. El apoyo del neurólogo y de los profesionales de la salud es muy importante allí porque no hay mucha psicoterapia desde el punto de vista psicológico que hacer con un paciente con daño cerebral, además progresivo, que va a terminar siendo siempre a peor, va a ir a peor cada situación. Entonces, más que todo el tratamiento es medicamentoso y obviamente con algunas pautas del hogar, por ejemplo, establecer normas. Hay algo que sirve muchísimo en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, que tal vez a nosotros, que no tenemos enfermedad de Alzheimer aún, no nos parecería tan agradable, pero cuando un paciente tiene enfermedad de Alzheimer le ayuda mucho es tener una vida rutinaria. La rutina es súper importante y uno ve casos en que como termina siendo un poco una carga el paciente con enfermedad de Alzheimer, primero se lo dan 6 meses, se lo dan a un hijo 6 meses y luego se lo dan a otro hijo y así pasa. Y claro, el pobre paciente con enfermedad de Alzheimer nunca se habitúa en ninguna parte y siempre pasa como desorientado y eso es terriblemente
Perjudicial. Claro, perjudicial y altera al paciente. Entonces, por ejemplo, se vuelve más irritable, lléveme para mi casa. Y ese es el tipo de situaciones que habría que evitar para evitar que se aparezcan todos los síntomas de agresión e irritabilidad. Bien, yo miré aquí y me encuentro con que hay como un proceso de la enfermedad, hay como unas 3 fases. Sí. Encontré aquí una fase leve, una fase moderada y ya una fase grave. Sí. ¿Podríamos describirlas rápidamente? Sí, la fase leve son fases iniciales, los olvidos, en algunos casos se llaman olvidos benignos, es decir, olvidos que pues sí alteran un poco, pero no causan que la persona deje de hacer lo que hace día a día. Esa es la fase 1, entonces no hay grandes alteraciones, principalmente es la alteración de memoria. Y muchas veces pasa desapercibido porque pues, a cualquier persona se le olvida cualquier aspecto de su vida, se le olvida una cita, se le olvida un medicamento. La segunda fase pues sería ya más grave, es una fase en la que empieza ya a tener olvidos no solamente benignos, sino que empieza a alterarse alguna otra área cognitiva, empieza a tener dificultades de lenguaje, empieza a tener dificultades en el pensamiento abstracto y por último ya viene la fase final que termina siendo una persona que básicamente parece un ente, ¿no? Que está allí y si uno lo levanta y lo sienta en un sitio, pues ahí se queda y termina ya muy deteriorado y dependiendo completamente de un cuidador para poder sobrevivir. Tienen que darle la comida, pierde control de esfínteres, en fin, ya es una fase mucho más avanzada, cercano normalmente a la muerte del paciente con enfermedad de Alzheimer. Voy a ser duro y perdóname la pregunta, pero a veces no se muere. Sí. Todo ya deteriorado, ya todos vueltos nada, ya la familia cansada, ya todo el mundo pidiéndole a Dios que se lo lleve. Y nada. Y el corazón ahí latiendo. Todavía, porque la enfermedad neurodegenerativa, la enfermedad de Alzheimer, empieza afectando un área cerebral que es la corteza. Y la corteza no está directamente relacionada con funciones vitales. Entonces no afecta lo que mantiene a la persona viva, pero sí lo que la hace ser persona consciente de sí misma, por ejemplo. Entonces, claro, lo dije antes, 10 años que dura una persona desde el diagnóstico inicial en promedio. Eso quiere decir que hay personas que duran más de 10 años con la enfermedad ya diagnosticada. Ok. Ahora sí, ¿qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué podemos hacer? Me han dicho, no, mira, ponnos a jugar dominó, ponnos a hacer trabajos de memoria, ponnos a hacer tusigrama, ponnos a hacer sudokus. Me han dado cualquier cantidad de consejos al respecto. Claro. Hay 2 cosas que hay que diferenciar. La primera es la enfermedad médica, la enfermedad de Alzheimer, y la otra es el síndrome que se llama síndrome de demencia tipo Alzheimer. La enfermedad tiene unos factores protectores, es decir, ¿cómo hago yo para que no me dé enfermedad de Alzheimer? A la larga los factores protectores son relativos, porque si hay un factor genético y todos vamos siempre a ser mayores en edad, pues es inevitable si a uno va a tener la enfermedad como enfermedad médica. ¿Qué puede ayudar a que uno no desarrolle tan tempranamente la enfermedad médica? Una alimentación balanceada con lo que llaman la dieta mediterránea, ¿no? Con restricción calórica, con rica en ácidos grasos omega 3, pescado, incluso vino frecuentemente, hace que uno desarrolle más tardíamente o no tenga tanta posibilidad de desarrollar la enfermedad. Ahora, la demencia, que es toda la parte cognitiva, emocional, que está asociada a esa enfermedad médica, también hay algunos factores protectores que son básicamente tener el cerebro en mente, en juego, funcionamiento. La mente en funcionamiento siempre, realizar trabajos que sean retadores, digamos, para el cerebro, memorizar cosas, tratar de recordar cosas como a manera de juego. Y obviamente los sabidos crucigramas, sudokus y todas estas cosas que dicen, pues sí, efectivamente tienen un efecto importante en disminuir la posibilidad de alterarse rápidamente una vez teniendo la enfermedad. Porque una cosa, digo, es la enfermedad y otra es todo lo cognitivo que viene después. Lo subrayo. Entonces, primero, una manera de alimentarse interesante. Tú acabas de señalar lo que llaman la dieta mediterránea, ¿verdad? Que haya mucho fósforo, que haya muchas verduras. Bueno, y por el otro lado, la capacidad de mantener el cerebro funcionando para que eso le genere de alguna manera actividades que no le permitan caer en la demencia senil típica de la empresa, de la enfermedad. Ya regreso. Tú sabes.
sabes, tú sabes. Vamos a ir terminando ya nuestra conversación con el doctor Carlos de los Reyes en torno al tema del Alzheimer. ¿Qué últimas recomendaciones le pudiéramos dar a nuestros televidentes, a esos que están allí, que ya tienen personas que están padeciendo esta enfermedad o, hombre, personas que de alguna manera comienzan a tener primeros síntomas? Las recomendaciones muy puntuales lo primero es hacer como los mosqueteros en la familia, ¿no? Uno para todos, todos para uno. Esa es una frase que tenemos que tener muy pendiente, porque el problema no es solo del paciente, sino de toda la familia la que va a ver afectada sus finanzas, sus relaciones familiares, la actividad festiva, todo va a girar en torno a ese paciente. Segundo, mantener siempre abierta la vía del lenguaje. Cuando un paciente con enfermedad de Alzheimer pierde el lenguaje, ya son un 90% de posibilidades de ayudarle lo que se reduce, porque ya el paciente queda completamente incomunicado. Nuestra vía de entrada en rehabilitación es el lenguaje. Y por último, siempre pensar que siempre hay algo que se puede hacer. Siempre, no importa la etapa de la enfermedad de Alzheimer que esté, siempre hay algo que se puede hacer y uno puede buscar ayuda profesional o ayuda en instituciones o organizaciones como la que comenté antes de Asociación de Familiares y Cuidadores. Siempre encuentra uno apoyo porque siempre hay algo que se puede hacer. Qué bueno eso. Entonces, la repito, unidad familiar. Así es. Para poder enfrentar la enfermedad y todo lo que ella genera. 2, tratar de mantener al máximo el lenguaje, que no se pierda, porque como tú acabas de decir, si se pierde se va con eso un 90% de posibilidades de ayuda. Sí. Y siempre hay algo que se pueda hacer. Exacto. Bien. Así es. Doctor, no es un tema fácil, doctor. No lo es. De verdad que es un tema muy complejo. ¿Y a qué se debe que se calculen tantos? Es decir, o que haya proliferado tanto. ¿Es normal? Como el principal factor de riesgo es la edad y la expectativa de vida cada vez aumenta, pues hay cada vez más personas viejas en el mundo y más personas que tienen la posibilidad de desarrollar. Es una buena razón. Claro, es eso. Para que veas en la Edad Media, por ejemplo, que la gente murió a los 40 años, pues nadie tenía enfermedad de Alzheimer, o muy pocas personas pues llegaban a vivir tanto, pero ahora la expectativa de vida es mucho más alta. Entonces, claro, es una enfermedad asociada como principal factor de riesgo la edad avanzada. Ok. ¿Hay instituciones para cuidar a estas personas? Normalmente, es decir, así como ancianatos, como ¿hay de estas dedicadas a Alzheimer propiamente? No, propiamente no conozco, por lo menos en Barranquilla, instituciones que se dediquen a eso. Sé que hay pues, ancianatos y hogares geriátricos que tienen como especialistas un poco que tratan de esto. De hecho, a veces van a las charlas que hacemos en la asociación y bueno, se forman, pero que solamente se dediquen a esto, no. Aquí en Barranquilla por lo menos no conozco. ¿Estás dedicado 100% al trabajo en la...? De daño cerebral. Una de las fuentes importantes es trauma de cráneo, enfermedad de Alzheimer, y siempre trabajo con cuidadores de pacientes con daño cerebral. Ese es el trabajo que realizo pues, desde la investigación sobre todo y parte de la clínica también. Ok. ¿Y trabajas en rehabilitación también? En rehabilitación neuropsicológica también. Con estos pacientes muchas veces lo que intenta uno es mantener abierto el canal de comunicación para mantener una mejor calidad de vida, una mejor autoestima de ese paciente, incluso con enfermedad de Alzheimer, y trabajar con cuidadores. Por lo menos en Alzheimer es lo que principalmente tratamos de hacer. Muy bien. Médico, muchas gracias. Un neuropsicólogo, ¿verdad? Neuropsicólogo. ¿Así es? Así es. Carlos, todo lo bueno para ti. Gracias. Saludos, gracias por venir. Igualmente. Gracias por compartir esta información. Y a ustedes, gracias por estar ahí, gracias por tomar apuntes, porque creo que es importante que este tipo de programas nos generen lecciones muy precisas. Se pueden comunicar conmigo en palbertojose@hotmail.com o en el Twitter, ahí nos podemos seguir @plinero. Y vamos conversando y vamos dialogando. Ánimo y fuerza.
Qué bueno que estés ahí en Telecaribe, nuestro canal. Todo lo bueno para ti, toda la bendición del dueño del apartamento azul, que puedas sonreír, que puedas estar contento, que puedas disfrutar la vida y que puedas sentir que las cosas van bien. Estoy con el doctor Carlos de los Reyes. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas Siéntate, gracias. por favor. Oye, doctor, vamos a trabajar un tema interesante, más común de lo que uno cree. Así es. Y es el Alzheimer, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad médica, neurodegenerativa, que Tú sabes. causa una pérdida de neuronas. Para términos sencillos es eso. Se pierden neuronas del cerebro y por lo tanto hay unas alteraciones importantes a nivel cognitivo, a nivel emocional. Pero esas alteraciones, lo más importante es que no quedan solamente en el paciente, sino que además llegan y afectan toda la dinámica familiar y entonces se vuelve un problema no solo de esa persona que está teniendo un envejecimiento patológico, sino que además afecta a sus cuidadores, a sus familiares, sus hijos y en general incluso a todo el sistema de salud. Pregunto, ¿da en mayores nada más? ¿Esa pérdida de neuronas se da por vejez solamente? En la enfermedad de Alzheimer sí. Hay muchas razones por las cuales una persona puede tener daño cerebral, que es una forma de perder neuronas, pero en la enfermedad de Alzheimer es asociado a la edad. De hecho, el factor de riesgo más importante es ser de cierta edad. Es decir, el Alzheimer no le da a gente joven, pues, para decirlo de alguna manera más precisa. No, salvo en casos muy esporádicos, tal vez, y personas que tienen una carga genética importante, tal vez podría estar en personas no jóvenes completamente, pero adultos no tan mayores, de 40, 50 años. Ya es una persona joven para tener enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál sería la alerta que le indica a unas personas que un familiar suyo está sufriendo de Alzheimer? Normalmente las personas con enfermedad de Alzheimer no tienen un inicio agudo, es decir, de repente no es de un día para otro que comienzan a olvidarse todo, no, sino que uno va notando ciertos olvidos, pone objetos en lugares donde no deberían ir, por ejemplo, pone la plancha en la nevera, empieza a repetir y a repetir las cosas, se le olvidan los nombres de las personas, primero que de pronto no ve mucho y luego se le olvidan los nombres de las personas que incluso ve todos los días, empieza a confundir fechas, olvida si tal vez está tomando medicamentos, empieza a olvidar tomar medicamentos y lo más claro es que empieza a alterar su día a día. Es decir, se empieza a volver una persona muy dependiente de otras y deja de hacer lo que antes hacía normalmente. Tú me dices que es una falta de neuronas.